tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Esperando que se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad les hablaré acerca de los polígonos en el área de matemática y les saluda acá su amigo Joaquín de la Isla Tenazoa. Hay que recordar muy bien qué es el polígono. El polígono es la figura geométrica cerrada que resulta de unir mediante segmentos de recta y en formas consecutivas tres o más puntos colineales. Si nos damos cuenta que en la primera figura hay una figura cerrada, es considerado como un polígono. El triángulo es una figura cerrada y es considerado como un polígono. El pentágono es un polígono cerrado y es considerado como un polígono. Si hablamos sobre figuras geométricas cerradas, estamos considerando aquellas figuras que realmente tienen que ser cerradas, así como vemos en estas tres figuras. En el caso si encuentras una figura que no está cerrada, no es considerado como un polígono. Bueno, y siguiendo con la explicación, también es muy importante cómo se determina en el plano una región interior y una región exterior. Como vemos en la figura, hay que ver la región exterior es el externo, o sea, fuera de lo que es el polígono. Y la región interna, todo lo que pertenece a lo que es interno del polígono. Dice que el polígono es la frontera que separa el plano de dos regiones. ¿Cuál es en este caso, cuál es la frontera? Es esto, ¿no? Es la recta que une, ¿no? A estos dos vértices. Que también tiene como elemento el vértice A, B, C, D, E, F, o también considerado como los ángulos internos e externos que se puede encontrar en un polígono. Siguiendo con la explicación, hablaremos un poco sobre los elementos en los polígonos. Como ya vemos, acá uno de los elementos es el diagonal, ¿no? Se puede trazar una diagonal desde el vértice E hasta el vértice C. Ese trazar el diagonal es considerado una diagonal. Pero se puede trazar cuántas diagonales en un polígono. ¿Cuántos lados tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos diagonales nos puede salir en polígono de 5 lados? Entonces hay que trazar, por ejemplo, del mismo vértice E, se puede trazar hasta el vértice B. Con eso serían dos diagonales. Del vértice A se traza hasta el vértice C, una diagonal, y con eso serían tres diagonales. Del mismo vértice A se puede trazar hasta el vértice D, también es considerado como otra diagonal. Ya son cuatro. Del vértice D se puede trazar una diagonal hasta el vértice B. Todo esto ¿cuánto ya? Son 5 diagonales. O sea, 5 lados y 5 diagonales que se pueden trazar en un polígono, en un pentágono. De acuerdo a la similitud de sus lados, se pueden trazar las diagonales. También encontramos a lo que es los vértices, ¿no? Los vértices de los puntos del diagonal. ¿Cuál es el vértice B? El vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice A. Son considerados los vértices. Seguimos con los elementos del polígono. Encontramos lo que son los lados. Lados ED, el lado DC, el lado CB, el lado BA y como el lado AE. Siguiendo identificando los elementos, tenemos los ángulos interiores. Como vemos acá, los ángulos interiores, todo lo que están en la región interior son los ángulos. También encontramos los ángulos exteriores, todo lo que están fuera del polígono, como es I, W y etc., ¿no? También encontramos uno de los elementos son el centro, el punto centro del polígono. ¿A qué llamamos punto centro? Al centro donde partimos de la mitad entre dos vértices. Pero desde el centro hasta el vértice y otros vértices,
se le considera con forma la medida de un ángulo, ¿no? Como vemos acá, el verso A hasta el punto centro, del punto centro hasta el verso B. Esto forma el ángulo central. Muy bien, seguimos con los nombres. ¿Cómo se pueden nombrar los polígonos? De acuerdo a sus números de lados. Por ejemplo, un polígono de 3 lados se llama triángulos, de 4 lados, cuadriláteros de 5 lados, pentágonos de 6 lados, hexágono o hexágono, ¿no? Así sucesivamente hasta que llegamos al icoságono. A partir del 20, de los demás polígonos se nombran diciendo el polígono de n lados. Por ejemplo, si queremos decir 25, decimos polígonos de 25 lados. Muy bien. Siguiendo, hay que ver un poco de la clasificación de los polígonos. Dice, de acuerdo a sus medidas, sus elementos de polígono pueden ser polígonos convexos. ¿A qué llamamos polígonos convexos? Aquellos polígonos, como vemos en la figura, tienen que ser menores que 100, que 360, y cuando se traza una secante se parten en dos lados, en dos puntos, diré, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Que del punto PQ. ¿Qué dice? Cuando todos los ángulos interiores miden menos de 180 y cuando una recta secante o cuando una recta secante lo corta como máximo en dos puntos. Como vemos ahí, vemos los ángulos, mostramos los ángulos. Estos ángulos tienen que ser menores de 180 y la secante que parte en dos puntos, PQ. ¿No? Siguiendo con la clasificación de los polígonos, nos encontramos con el polígono cóncavo. El polígono cóncavo nos dice que al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. También se le reconoce que cuando se traza una secante, le corta en más de dos puntos. Por ejemplo, decimos acá que cumple una función que el ángulo que 180 tiene que ser menor que alfa, que el ángulo que se forma interiormente, y tiene que ser menor que 360. Alfa tiene que ser menor y la secante que se traza entre ellos parten ¿cómo se dice? La secante corta en más de dos puntos. En este caso está cortando en 4 puntos. Como vemos acá, el punto A, B, C, D. Siguiendo con la clasificación de los polígonos, tenemos los polígonos equiláteros. Lo más conocido, aquellos polígonos equiláteros, ¿no? Cuando todos sus lados son de la misma longitud, o sea, todos miden iguales. Ejemplos, por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado y el octágono. La primera figura que mostramos es un triángulo equilátero porque mide la misma longitud. Acá es el cuadrado y acá está el octágono. ¿Por qué octágono? Porque tiene 8 lados iguales. Cuadrado porque tiene 4 lados iguales. El triángulo equilátero porque tiene 4 lados iguales. También en la clasificación de los polígonos encontramos los polígonos equiángulos. Sus ángulos interiores son de igual medida, es decir, el triángulo equilátero, el cuadrado, el rectángulo, el pentágono, el hexágono, etc., ¿no? En el triángulo equilátero, por ejemplo, los 3 ángulos son iguales. A eso llamamos polígonos equiángulos. En el cuadrado, por ejemplo, tenemos que los 4 ángulos también son iguales. A eso llamamos cuadrado, que llamamos un polígono equiángulo. También tenemos en un rectángulo que todos esos ángulos en un rectángulo son iguales, 90 grados cada uno, ¿no? En un pentágono también tenemos que los ángulos son iguales, igualmente en un hexágono todos son iguales. A eso le llamamos un polígono equiángulo. Muy bien, queridos amigos y amigas, siguiendo con la clasificación de los polígonos, hablamos acerca de los polígonos regulares. Si los lados y los ángulos interiores son congruentes, estamos hablando de qué? De los lados y los ángulos interiores son congruentes, es decir, son iguales, en otras palabras, ¿no? Como vemos acá, en un triángulo acá, todo esto en un rectángulo, por ejemplo, los ángulos son iguales, todos los ángulos son iguales, como también los lados tienen la misma medida de longitud. Por ejemplo, en un triángulo equilátero, estos tres lados son iguales al mismo tiempo que son iguales los ángulos, ¿no? Todos estos son iguales.
También tenemos que, por ejemplo, también tenemos en la clasificación a los polígonos irregulares. Son aquellos que tienen uno o más lados que no miden lo mismo, porque sus ángulos no tienen la misma medida. Es decir, acá tenemos en la figura, por ejemplo, que que tiene diferentes ángulos, ¿no? No miden lo mismo. Por ejemplo, también acá tenemos un rectángulo. Muy bien, el segundo ejemplo está siguiendo. También seguimos con la propiedad de los polígonos, ¿no? En un polígono se cumple el número de lados, es el número de vértices. Disculpa, en un polígono se cumple el número de lados, número de vértices, número de ángulos interiores y número de ángulos exteriores, uno por vértices. Son iguales, todos ellos son iguales. Encontramos, como les digo, los lados, vértices, ángulos interiores y a ellos se les representa con una letra N, el valor al que se quiere encontrar en un posible ejercicio. En las propiedades del polígono, por ejemplo, en la primera, la suma de las medidas de los ángulos interiores se representa con una S subíndice interior, ¿no? Representa que se dice que es la suma de interiores es igual que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por la n, la cantidad de lados, menos 2, donde se dice que esta variable es la suma de los ángulos interiores. N es el número de lados de polígono. Si en la propiedad de los polígonos encontramos como el segundo caso, es que un polígono regular, todos sus ángulos interiores son congruentes. Entonces, la medida de uno de sus ángulos interiores es ángulo interior es igual a 180 por el número de lados menos 2 entre el número de lados, ¿no? Donde se ve acá cada uno de estos son ¿cuántos ángulos, no? ¿Cuántos ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces n representa 6 lados también. Siguiendo con las propiedades de los polígonos, se dice que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360. Es decir, se representa S del ángulo exterior es igual a 360. Si tenemos, por ejemplo, acá tenemos un polígono, un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono. Nos dice que los ángulos exteriores, en este caso, los ángulos exteriores es igual a 360. Es decir, teta, todo esto es igual a 360. Muy bien, siguiendo con la propiedad de los polígonos, encontramos que un polígono regular, todos son ángulos exteriores, son congruentes. Luego, la medida de uno de sus ángulos exteriores es igual a 360 entre n. ¿No? El valor de un solo ángulo central alfa de un polígono regular convexo de n lados es alfa es igual a 360 entre n, ¿no? Si es que le damos el valor al ángulo, si es que vamos a encontrar. En las propiedades de polígonos también tenemos que el número de las diagonales que pueden trazarse desde una vértice de un polígono está dado por la siguiente relación, que la diagonal es igual al número de lados menos 3, donde el número total de diagonales, el diagonal de un polígono de n lados se representa D, como ves acá la fórmula, D es igual a n por n menos 3 entre 2. Por ejemplo, tenemos un problema de aplicación donde nos pide calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero y un hexágono. En el caso de un cuadrilátero, tenemos que, ¿cómo se resuelve? Se tienen que bajar los datos, ¿no? El enunciado nos dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2, que representa la fórmula. Como es cuadrilátero, tiene 4 lados y n representa 4. N tiene el valor de 4. Luego reemplazamos en la fórmula, es decir, 180 por 4 menos 2. Resolviendo esta operación nos sale que 180, 4 menos 2 es igual a 2. Y toda esta operación resolviendo nos sale que
nos sale 360. Es la suma de los ángulos, ¿no? En el caso del hexágono, como es hexágono, sabemos que en el desarrollo del enunciado, la suma de los ángulos interiores es 180 menor. ¿Cuánto vale n? Es un hexágono, n vale 6. Luego reemplazamos esta operación y resolvemos esta operación. Nos sale que la suma de los ángulos interiores de un hexágono es igual a 720, reemplazando en la fórmula, ¿no? Siguiendo nosotros con los ejercicios de aplicación, tenemos el problema número 2, donde cómo se llama el polígono convexo cuya suma de las medidas de los ángulos interiores es 1620. En resolución, tenemos que aplicar primero, identificar qué fórmula vamos a aplicar. Nos están hablando de la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Cuál es la medida de la suma de los ángulos interiores? Es esto. Quiere decir que luego reemplazando por las propiedades tenemos que la suma, no ya nos dan la suma de los ángulos interiores de 1260. O sea, 1260 grados igual a 180 por n, que no sabemos cuánto es, que no sabemos qué polígono es, de cuántos lados, menos 2. Todo eso, reemplazando, sabemos que n menos 2 equivale a 1620 entre 180. Resolviendo, sabemos que n menos 2 es igual a 9 y n tiene un valor de ¿qué? De 11. O sea, es un polígono de 11 lados. En otras palabras, es un hecágono. Muy bien. Seguimos con el problema número 3. En un polígono de la suma de las medidas de los ángulos exteriores e interiores es 1980. Calcule el total de diagonales de dicho polígono. En la resolución, como sabemos, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es la fórmula de la suma de los ángulos exteriores más la suma de los ángulos interiores es 1960. Eso es lo que nos dice el problema. Muy bien. Luego reemplazamos por las propiedades, ¿no? La suma de los ángulos exteriores dice que, como fórmula, dice que toda la suma es 360. Mientras de los ángulos interiores 180n menos 2 es igual a 1980. Resolviendo, nos sale que el número de diagonales, resolviendo todo esto, nos sale que n es igual a 11 lados. Y una vez encontramos n, que es 11 lados, tenemos que encontrar el número de diagonales que se pueden trazar. ¿Y cómo se encuentra el número de diagonales? Que dice la fórmula que el número de diagonales es igual a número de lados por número de lados menos 3 sobre 2, ¿no? Reemplazamos todo eso. Decimos que el número de diagonales es 11 por 11 menos 3 sobre 2. Y resolviendo esa operación, sale que el número de diagonales que se puede trazar son 44 diagonales en el polígono convexo. Muy bien. Así sucesivamente tenemos ejercicios que tienen que desarrollar, que hemos desarrollado y se pueden ver. En este caso, cómo se denomina aquel polígono en el cual la medida de su ángulo interno es igual a 8 veces de la medida de su ángulo externo. Aquí es muy importante interpretar lo que nos dice el problema de resolución. El polígono irregular, ¿sí, no? Del enunciado sabemos que la medida de los ángulos internos es 8 veces en la medida de los ángulos externos. Eso es lo que dice el problema. Entonces reemplazamos la fórmula de lo que estamos viendo arriba. Y reemplazamos esa fórmula y resolviendo eso nos sale que n es 180, ¿no? Digo, n tiene 18 lados, ¿no? El número de lados es 18. Luego el polígono regular se denomina que el polígono es de 18 años. 18 lados. Muy bien, queridos. Muy bien, queridos amigos y amigas. Esta fue toda la explicación acerca de los polígonos. Y espero que les haya gustado, encantado. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por la atención.